Pornografía infantil. Guayocano confirma compra de voluntades y asegura que Lima era su amigo. Tiene 3 años, está enferma y su madre resultó ser su peor pesadilla. En el mundo, obispo español y su novia, la secretaria. Y en los deportes, la Sele de futsal afina puntería en Colombia. Esto es el servicio informativo que usted necesita. Buenas noches. Santa Isabel II en Villanueva, entre escombros, desolación y tristeza, lloró a sus muertos por el derrumbe de un muro que se dio ante la fuerza descomunal del implacable invierno. La colonia Santa Isabel II en Villanueva lloró hoy la muerte de la familia Chanchabac y de 5 personas más que murieron al quedar atrapadas debajo de los escombros, después que la tierra colapsara y que un muro perimetral cediera cayendo sobre varias viviendas. El llanto y el dolor ha sido un sentimiento evidente en ese lugar. Esposos, hijos, madres, abuelos y amigos derramaron sus lágrimas más puras, pero quizá las más dolorosas de su vida. La esperanza de volver a ver y compartir momentos con sus seres queridos murieron también la noche del pasado martes y ahora deben aferrarse únicamente a los buenos momentos que vivieron junto a ellos. Cinco de los fallecidos fueron entregados en la morgue a sus familiares, que decidieron enterrar los restos mortales de los suyos en la tierra que los vio nacer. Desde muy temprano los cortejos fúnebres partieron hacia el interior del país, donde después de una vela y una corta ceremonia religiosa, darán cristiana sepultura a los cuerpos. Pero la atención se centra en la familia Chanchabac, Eliseo de 33 años, su esposa Belvia Xiomara Castro de 27 y el fruto del amor que un día se juraron. Sus 2 hijos de 6 y 2 años murieron el día de la tragedia. Parte de nuestra familia se ha ido. Había un evento para el día domingo que ya habíamos programado, pero ellos ya no están. No vine ahora, esta vez fue mi hija la que vino y le dijo, mi hija, mira, le dijo, no sé por qué resultó ese gran hoyo ahí. Y dice que de ahí brotaba agua para encima de la casa de ella. Y que la bajala y dice que ella le dijo, mi hija, bueno, dice que le dijo, mira que estás peligrando, es que le dijo. No, mamá, dice que le dijo, no nos pasa nada, dice que le dijo. Y no se quiso ir con ella. La familia era de escasos recursos, por lo que los vecinos decidieron hacer el velorio en el polideportivo de la colonia y con ello lograr acuerpar a los familiares de las víctimas. Los ataúdes fueron donados por la Municipalidad de Villanueva y antes de partir al cementerio de Bárcenas fue celebrada una ceremonia religiosa donde se encomendó al Ser Divino las almas de las víctimas. Descansen en paz las víctimas de la tragedia de Santa Isabel II. El llanto, la tristeza, la incertidumbre y la desesperación no cesan en Santa Isabel II. Aún persiste la esperanza de encontrar a un niño de 8 años que permanece desaparecido. Otro rostro de la tragedia se vio al amanecer, cuando cuerpos de socorro y vecinos reiniciaron la búsqueda de Jimmy, el niño de 8 años que sigue desaparecido desde el momento que el furgón y el muro de un predio cayeron sobre su vivienda la noche del pasado martes. La esperanza de localizar al niño se avivó cuando socorristas y familiares ubicaron sus juguetes, peluches y zapatos bajo los escombros que una vez fueron parte de la construcción de la vivienda familiar. Vecinos damnificados aún permanecen sorprendidos por la tragedia que vivieron. Sus pensamientos se concentran en la duda y la constante pregunta, ¿ahora dónde irán? Porque el área fue declarada inhabitable. Y eso estábamos platicando nosotros ahorita, de que se va a juntar un poco de gente y se va a buscar más o menos donde uno tantee que está esta criatura, ¿va? Y qué bueno que ya están retirando ese furgón y ojalá que levanten esas planchas también, ¿va? Porque el deber del don del predio sería levantar esas planchas, lo que las personas y los bomberos no pudieron hacer. La investigación para determinar las causas del desastre comenzaron a tomar forma
En el 2005 emitieron un dictamen favorable para que fueran habitados de los sectores del 34 al 39 del asentamiento. Esos requisitos se cumplieron, con la condición de que el dueño del predio construyera un muro para evitar riesgos a los pobladores. El propietario del predio olvidó tomar en cuenta un aspecto que ahora podría costarle cargos y procesos penales. Ante la crisis que viven nuestros hermanos guatemaltecos, Radio Cadena Sonora fue el primer medio de comunicación en abrir centros de acopio, siempre con el apoyo de los informativos de la televisión guatemalteca. Cumpliendo con el compromiso que demanda la sociedad guatemalteca de los medios de comunicación, tras la tragedia de Santa Isabel II, Villanueva, de inmediato, la radio del pueblo, Radio Cadena Sonora, activó el primer centro de acopio y anoche salió el primer camión con ayuda humanitaria hacia ese lugar. Mientras ello ocurría, los noticiarios de la televisión nacional, los únicos que llegan a todo el país, Telediario, Noticiete, T13 Noticias y TN23 coordinaron el segundo centro de acopio con el apoyo de Cáritas Arquidiocesana y durante la jornada se han recibido donativos. Los guatemaltecos una vez más demostramos que la solidaridad es el denominador común de esta sociedad y afortunadamente la convocatoria ha sido efectiva. Se ha recibido mucho, pero también falta mucho. Este es el momento de colaborar con nuestros hermanos, aquellos que perdieron todo. Los que están de luto y desesperados necesitan de nuestra ayuda. Mañana se continuará recibiendo donativos y urge agua pura, productos enlatados, sopas, arroz, frijol, frazadas, ropa, pañales desechables, jabón, pasta y cepillos dentales, entre otras cosas. Si usted desea y puede colaborar con los damnificados de Santa Isabel II, acérquese a Cáritas Arquidiocesana en la zona 3 de Misco, contiguo al Hospital Infantil Juan Pablo II, Colonia El Rosario. Y miles de familias que habitan asentamientos humanos están en inminente riesgo ante la fuerza del invierno. Estas son las razones. Actualmente existe un cinturón de 300 asentamientos que carecen de total seguridad. A esto se suma que los parámetros y reglamentos de construcción no se cumplen, especialmente en la privada. Según los ingenieros, es de urgencia la creación de un código de construcción en el país con la finalidad de ayudar a salvar vidas. Que tenga esos lineamientos básicos y generales para todo el país y que sea como la sombría de los reglamentos de construcción privada. Porque el tema es que sí necesitamos como país también definir claramente los parámetros en relación a las áreas construidas, con las áreas de recarga hídrica, con las áreas de protección forestal, con las áreas que deben ser declaradas como zonas de alto riesgo. El área metropolitana del país es un claro ejemplo de los peligros que generan las constantes construcciones que dejan los suelos sin los drenajes naturales. Al saturarse los suelos, como no tenemos ya drenajes naturales que infiltren al subsuelo, y nuestros drenajes también ya fueron diseñados hace 50 años y no se dan abasto por el tema de esa selva gris que se ha construido y se ha limitado de manera considerable el tema de las áreas impermeables. Guatemala es el cuarto país a nivel mundial en tener más índices de vulnerabilidad al cambio climático y urge la conservación de las áreas, en especial de la distribución de los drenajes, ya que en la actualidad, el no tener una fuente natural donde absorberse, desembocan los ríos más cercanos, en este caso el río Platanitos y el río Las Vacas, que aparte de contaminados, han aumentado sus cauces y han provocado severos socavamientos. El riesgo de desastres en comunidades y asentamientos encuentran su base en la falta de planes locales de ordenamiento territorial. Este es uno de los puntos que ahora abordará la municipalidad capitalina. En Guatemala, el Consejo Municipal creó en el 2008 el Plan de Ordenamiento Territorial para el municipio de Guatemala, el cual contempla la formulación de planes locales de ordenamiento territorial para adaptar la planificación a las condiciones particulares de las distintas delegaciones de la ciudad. Pero ¿qué ocurre cuando este plan parece tener dificultades de ejecución? La necesidad de una vivienda digna desencadena que familias invadan terrenos en busca de un hogar, pero con ello vienen las construcciones informales y los peligros. Debe desarrollarse, empezando con un marco legal, dando limitaciones y dando alcances específicos de hasta dónde llegar.
Posteriormente vamos a los temas de las construcciones que han venido dándose de manera desordenada y que hasta hace no menos de 10 años se ha empezado a dar alguna importancia al tema. Dentro del plan de ordenamiento se contempla en el artículo 15 la variabilidad del uso de suelo no residenciales con actividades condicionadas y en el artículo 18 parámetros de diseño arquitectónico. De esta cuenta existen muchas construcciones, tanto formales como informales, que han cumplido o dejado de cumplir algunos requisitos y que hoy por hoy, pues de alguna manera empiezan a representar un problema en base al nuevo crecimiento que se está dando de toda el área metropolitana. Eso incluye justamente todas las áreas aledañas a la ciudad, incluyendo la capital. Estas condiciones ponen en riesgo a decenas de familias que en busca de un pedacito de terreno donde poder vivir se arriesgan a construir sus casas en terrenos inestables. Ahora nos referimos a los negocios turbios ocultos en negociaciones del transurbano que ya comenzaron a afectar la economía de los pilotos y el servicio para los usuarios. El negocito que dejó buenas ganancias para el hoy presidente del Congreso, Mario Taracena, sigue siendo el punto de discordia entre usuarios, transportistas y pilotos del Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses SIGA. Los usuarios denuncian cobros ilegales cada vez que utilizan el transurbano y a los pilotos no les va nada bien. Por este paro que estamos haciendo es que nos están haciendo disque efectivo el pago, pero hasta las 5 de la tarde está. ¿Qué le dijeron? ¿Hasta qué hora lo puede cobrar? 5 de la tarde lo puedo cobrar. Es incorrecto, sí, tiene fondos. Sí. ¿Y ya se ha pasado que en otros días no ha tenido fondos? En MyFondos. ¿Siempre? Siempre sucede lo mismo. Y lo peor que se enojan cuando uno va al banco porque le van a... Sabiendo ellos que no tienen fondos y nos mandan. Entonces se enojan que uno, bueno, venga y tenga que llegar al banco y con necesidad tenemos que llegar todos, pues porque todos tenemos que pagar renta, nuestros hijos necesitan medicina y todo, pero ellos no se preocupan en eso. Administración creo que ya cobró desde el 15 y el 30. Y nosotros somos los últimos en que recibimos un pago que al 50% porque no nos pagan a todos. Y de hecho, los mecánicos no reciben dinero. Por el contrario, autoridades del SIGA indicaron que la medida tomada por los pilotos es drástica e innecesaria. El vocero de la institución detalló la manera en que la empresa libera los fondos para poder emitir el pago de los salarios. Se hace el corte el 30 de cada mes y se paga a partir del 5 de cada mes en un máximo entre 5 al 10 de cada mes. Como suele ocurrir en este tipo de casos, los guatemaltecos que utilizan este medio de transporte se vieron en la necesidad de abordar medios de transporte alternativos y en algunos casos pagar hasta 3 veces la tarifa habitual para poder llegar a su destino. Todo se complica, ¿va? De una manera muy excesiva, ¿va? Porque usted sabe, ¿va? Que el medio de transporte es muy importante, pues. Afecta en el trabajo, ¿va? Porque se llega más tarde, por lo menos en mi caso, el llegar más tarde significa perder el día a veces, ¿va? Entonces es muy difícil, la verdad. Al final, en horas de la tarde, los pilotos decidieron reanudar el servicio después que la empresa reguladora SIGA hiciera efectivo el pago de salarios. Estamos de regreso. El hombre que verá en pantalla fue capturado hoy en Amatitlán por ser un productor de material audiovisual, pero no se trata de cualquier material. Este individuo producía pornografía infantil. Salió muy campante de su casa hacia su trabajo y al llegar a su destino fue sorprendido por un operativo policial que tenía como objetivo su captura. Los señalamientos, según investigaciones de fiscales del Ministerio Público que estuvieron presentes durante el operativo realizado en Amatitlán, radican en que este hombre que usted ve en su pantalla era el supuesto encargado de producir material pornográfico infantil. Así de degradante y asquerosa es la noticia. Las autoridades vinculan a Ronnie Ventura de ser parte de una red que utilizaba a menores de edad para producir material pornográfico, venderlo y reproducirlo en las redes sociales. Por tratarse de menores de edad, los fiscales se limitaron a brindar información acerca de las víctimas, pero se habla de niños y niñas de apenas 8 años, que eran sometidos a esta clase de repugnantes hechos. Este hombre, o mañoso si prefiere llamarlo así, presuntamente se agenció de fuertes cantidades de dinero como resultado de sus asquerosas actividades ilícitas. Se dice que vendía el material audiovisual a personas que viven en Europa y varios países de América Latina. Fue presentado ante los tribunales de justicia y enviado a prisión preventiva.
Y Huehuetenango no escapa a las prácticas de violadores sexuales. Afortunadamente, la policía capturó a uno de ellos. En el departamento de Huehuetenango, a un hombre señalado de violación, quien fue identificado como Anselmo Argueta, de 35 años, quien según la PNC tenía una orden de captura por la denuncia presentada en su contra. Según las investigaciones, Argueta supuestamente habría abusado de su hijastra de 12 años el pasado 2 de agosto, aprovechando, como es común en situaciones como estas, donde la madre de la menor había salido a trabajar. Ese día el acusado ingresó a la habitación para cometer el ilícito supuestamente, y al retornar su pareja, ella se percató de lo sucedido y acudió a las autoridades, pero debido a la tardanza del informe del INASIF, la orden de aprehensión no fue emitida el día de los hechos. Polémica generó la muerte de un médico involucrado en el caso Ixpisa. Este evento ahora es punto de análisis para reformas a la prisión preventiva y otras medidas sustitutivas. El médico Edwin Raúl Castañeda Pineda, de 61 años, vinculado al caso denominado Ixpisa, murió ayer cuando socorristas lo trasladaron en una ambulancia desde la Brigada Militar Mariscal Zavala, donde guardaba prisión preventiva, hacia el Hospital Militar de la Zona 17. El galeno presentaba quebrantos de salud, principalmente respiratorios, y su defensa solicitó al juez Miguel Ángel Gálvez que le permitiera salir de prisión para el tratamiento. La solicitud fue denegada el pasado lunes. Este es el testimonio de Castañeda, que quedó grabado para justificar su estado de salud. Yo tengo asma y otras cosas, eso yo no me quejo. Entonces yo no vengo a pedir misericordia, como dijo el compañero, sino que revisen las cosas. La recomendación final del doctor Michel Núñez, que fue el que me operó y que me sacó 36 ganglios. Yo no inventé esta orejita chiquita que tengo, yo no inventé esta herida que tengo aquí, no me la hice para venir a pedir misericordia. Me sacaron 36 ganglios y me quitaron la glándula parótida. Llegó la persona de INASIF, estuvo conmigo a lo sumo 3 minutos, me vio la herida y puso una notita, y ese es el informe que está ahí. Yo no sé si con ese informe se pueden tomar decisiones, pero me parece que hay un récord operatorio, hay un resultado de anatomía patológica dado por uno de los mejores patólogos de Guatemala, donde dice de qué se trata el tema. Brevemente, cuando es superficial, pues es menos de 2.5 centímetros, cuando llega hasta 2.5 milímetros, de grosor, es mediano, y cuando se pasa de 2.5 de grosor es profundo, y ese profundo es el que más se mete en otros órganos. Pero será responsabilidad del Estado, a través de todos los que toman decisiones, si tengo en algún lado y que pudiéramos hacer algo en ese momento, y que después tardíamente no lo voy a hacer. Uno de los abogados del caso Ixpisa asegura que este es el momento de deducir responsabilidades. Existe una responsabilidad penal y una responsabilidad civil. La responsabilidad civil la pueden deducir los familiares hasta 20 años. Les establece la Constitución como un plazo para deducir esa responsabilidad, y resulta para nosotros obvio, que estuvimos en esa audiencia, que el tribunal emitió una resolución que carecía de lo que se llama la debida fundamentación. La muerte de Castañeda provoca polémica, y ahora es uno de los puntos para analizar con relación a la prisión preventiva y otras medidas sustitutivas para las personas que enfrentan la justicia. En otro tema, un centro nocturno ubicado en un céntrico sector de Quetzaltenango fue cerrado por orden judicial ante denuncias de vecinos afectados. Un centro nocturno que operaba en la zona 1 de la cabecera departamental de Quetzaltenango fue desalojado y cerrado por una orden firmada por un juzgado de asuntos municipales de la región. Aunque las causas del desalojo y cierre del negocio aún no están claras, se dice que el dueño del bar debía varios meses de renta al propietario del inmueble. Sin embargo, dicen las malas lenguas que en el lugar, noche con noche, ocurrían trifulcas y peleas entre hombres que se pasaban de copas y por una mala mirada decidían arreglar sus diferencias a golpes. Algunos vecinos indicaron de manera anónima que el lugar, aparte de vender cerveza y licor, se comercializaba diferentes tipos de droga, acusaciones que deberán ser investigadas por el Ministerio Público. Lo importante es que las personas que residen en cercanías del club esta noche duermen tranquilos y podrán conciliar su sueño más temprano de lo usual.
Es lamentable que por un deficiente sistema de salud casi 1 millar de neonatos murieran en menos de 9 meses en nuestro país. Según la Procuraduría de los Derechos Humanos, desde el 2013, la crisis hospitalaria no se ha mejorado. Al contrario, la vida de los guatemaltecos es aún vulnerable por el colapso en la atención primaria de salud, en la que se dejó de atender a 4.5 millones de personas. Muestra de ello es lo que ocurre en el Hospital Roosevelt. La falta de insumos y medicamentos ha puesto en aprietos a los galenos, que no se dan abasto con la atención de los miles de pacientes que llegan a diario. Bueno, mira, hay que reconocer cómo está la crisis en los hospitales. Esto ya nos rebasó a todos los hospitales, realmente. Yo le podría decir, siendo real, que esto llora un poco de sangre, ¿verdad? Si no nos abastecen rápido con recurso económico, aquí un mes, 4 a 6 semanas, vamos a tener problemas serios. Entre la problemática, el Ministerio de Salud tuvo cambio de autoridades sin haber cumplido el año de gestión, y el cual ha tratado de tener un trazo de qué acciones implementaría. Es de esperar que las unidades ejecutoras, hablo de los directores de hospitales, directores de área de salud y sus respectivos gerentes financieros, hagan las gestiones administrativas que les corresponden hacer en cada unidad ejecutora a modo de garantizar el pago de la deuda de arrastre, pero además la compra de medicamentos e insumos. A esto se suma el incremento de denuncias de muertes de niños en hospitales de Alta Verapaz, Sololá y Chiquimula por falta de atención médica. Y lo peor, el desabastecimiento en hospitales y falta de atención ha provocado la muerte de 1.367 recién nacidos y 565 bebés que no llegaron a nacer, además de 96 muertes maternas. Por la carencia que tienen los hospitales nacionales, cifras que se registran en los 7 meses que van en el año. En la ruta hacia El Salvador ocurrió un enfrentamiento armado entre presuntos delincuentes y agentes de la policía. Tras la persecución y fuego cruzado, las autoridades informaron sobre la captura de Juan José Ramírez, de 22 años, y un adolescente de 15 años. Otro presunto delincuente resultó herido y las autoridades consignaron a los aprehendidos a los tribunales de justicia. Un juzgado dictó arraigo en contra del exfiscal de Derechos Humanos, Orlando López, acusado de causarle la muerte a un peatón en Zacapa. Orlando López, que se desempeñaba como jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, fue arraigado a petición del Ministerio Público. El ente investigador considera prudente haber solicitado las medidas precautorias para asegurar que el funcionario no abandone el país, mientras dure la investigación por su presunta implicación en un accidente vial que cobró la vida de una persona en Zacapa el 8 de julio pasado. Y en el presente caso estimamos que resultaba conveniente poder requerir el arraigo, en este caso del licenciado Orlando Salvador López. Atendiendo a dicha situación, pues se acudió ante el órgano jurisdiccional competente para realizar la solicitud respectiva. Debemos cumplir con nuestra función constitucional, debemos ser respetuosos de la ley, y es una facultad en todo caso del Ministerio Público poder requerir esta clase de medidas en determinados casos. Estimamos que en el presente caso fue prudente para la finalización de la investigación solicitar la medida precautoria. El Ministerio Público necesita cumplir con determinados requisitos y parámetros establecidos en nuestra legislación, especialmente acreditar ante el juez contralor la existencia de esos indicios racionales que puedan ser suficientes para solicitar en todo caso que una persona pueda ser vinculada al proceso. En ese sentido, respondiendo a su pregunta, evidentemente al finalizar el proceso de investigación se tendrá que hacer el análisis respectivo a efecto de determinar cuál es la postura, digamos, que deberá asumirse y cuáles son las peticiones que tendrán que formularse en su momento ante los órganos jurisdiccionales. Estamos de regreso, somos T13 Noticias. Guayocano revela que pagó miles de dólares por extorsión en Pavoncito y niega responsabilidad en el asesinato en contra de Byron Lima Oliva. La existencia de un video donde presuntamente entregó $30,000 a un grupo que los extorsionaba en Pavoncito reveló ante el juzgado de mayor riesgo Eduardo Villatoro Cano, alias Guayocano, quien cumple condena por ejecución de agentes de la Policía Nacional Civil en Salcajá, Quetzaltenango y por narcotráfico. Negó y rechazó la supuesta hipótesis de una presunta asociación suya con Marvin Montiel, alias El Taquero, también condenado por ejecución por un grupo de nicaragüenses en Zacapa y por tráfico para asesinar a Byron Lima Oliva,
ejecución que ocurrió el pasado 18 de agosto en Pavoncito. La verdad que Byron Lima no era ni mi amigo ni mi enemigo y no sé qué problemas tenía, la verdad, porque él estaba en otra cárcel. Al momento del hecho te trasladan, ¿qué te dijeron las autoridades? Que porque por seguridad mía que corría riesgo, pero es mentira. Cuando lo van a matar a uno ni le avisan. La jueza de mayor riesgo D, ante la petición del abogado defensor, benefició a Villatoro Cano para que reciba la visita de 8 personas en el centro de reclusión donde guarda prisión. Se le va a notificar a la brevedad posible, se estarán remitiendo los oficios para que se le permita la visita de las 8 personas que en orden de preferencia usted indicó en su escrito. Villatoro Cano guarda prisión en el cuartel militar Mariscal Zavala, pero indicó que su vida corre peligro en ese lugar. Por esa razón, su defensa solicitó que lo retornen a Pavoncito. Guatemala dio luz verde para la extradición del fantasma, presunto narcotraficante solicitado por los Estados Unidos. El Tribunal Quinto de Instancia Penal resolvió hoy autorizar la extradición de Marlo Francesco Monroy Meoño, alias El Fantasma, hacia los Estados Unidos, donde deberá responder ante la justicia norteamericana señalamientos en su contra por comercializar y traficar presuntamente drogas en ese país. El supuesto narcotraficante guatemalteco además es acusado de integrar un cártel de narcotráfico que envió varios kilos de cocaína a varios estados en la Unión Americana. Su defensa, que argumentó la acusación del Ministerio Público, calificó los señalamientos como insuficientes para poder autorizar una medida de esta categoría. Es importante mencionar que el pasado 6 de mayo, las autoridades localizaron en una vivienda ubicada en la ruta hacia El Salvador más de 20 fusiles, municiones, chalecos antibalas y radios comunicadores que pertenecen supuestamente al presunto capo de la droga. Alias El Fantasma además negó estar involucrado en la planificación de un atentado contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público Telma Aldana. Sin embargo, las investigaciones serán las encargadas de confirmar la hipótesis. Recapturan a un peligroso delincuente que se fugó del Boquerón, donde cumplía condena por 12 asesinatos. Después de permanecer 5 meses fugado de la cárcel del Boquerón en Santa Rosa, la PNC logró la recaptura del Blackie, o lo que es igual, a Francisco Javier García González, líder de la clica Parking Loco Salvatrucha. La captura se logró en el municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa, en un operativo táctico policial que de forma eficaz logró ubicar al peligroso criminal. En el lugar también se capturó a Yandelín Veralili Navichok Barrios, de 30 años, esposa del pandillero, y a quien se le incautó un arma de fuego. A este peligroso criminal, que había logrado huir de la cárcel, se le vincula en al menos 12 asesinatos y es indicado del delito de conspiración para el asesinato, entre otros hechos. En jurisdicción de Villacanales fue localizado un vehículo abandonado que de inmediato llamó la atención de vecinos y dieron aviso a los cuerpos de socorro. Los bomberos voluntarios llegaron al sitio y confirmaron que en el interior del automotor habían 2 cadáveres. Ninguna de las víctimas pudo ser identificada. La policía buscó evidencias para iniciar la investigación y esclarecer el hecho. Es el segundo caso similar en menos de 24 horas en la misma jurisdicción. Ayer encontraron 4 cadáveres en un terreno baldío en Santa Elena, Varillas. Le presentamos un caso peculiar porque siempre una niña de 3 años es la princesa del hogar. Desafortunadamente, la siguiente historia refleja la maldad que hay en algunas madres. Esta es la historia de una niña de apenas 3 años. A su corta edad ya fue víctima de maltrato físico y psicológico. Padece una grave enfermedad de la piel y cualquiera pensaría que su familia busca garantizar su atención médica, pero en este caso no es así. La investigación que realizan las autoridades señala que la enfermedad de la pequeña fue aprovechada por la madre para enviarla a pedir limosna en el mercado de la zona 4 de Retaluleu, lugar de donde fue rescatada recientemente y de inmediato recluida al hospital de la región. Y si esto le parece alarmante, prepárese, porque la mamá de la niña resultó ser una descarada. Esta organización le daba y le brindaba apoyo a la familia, le habían construido una casa, le daban el medicamento a la niña y pues CESAN le daba la ayuda económica por medio de víveres. Sin embargo, pues la mamá, no obstante a ello, venía acá a pedir dinero por la niña. O sea que recibía ayuda.
Sabrá Dios qué hacía con la medicina y por si fuera poco, obligaba a la bebé a pedir limosna. La pequeña afortunadamente ya no está con la mujer que debía cuidar de ella. Aunque ser recluida en una casa hogar tampoco es que sea vivir en el cielo. A ese grado de descomposición social hemos llegado en este país. Madres que no merecen serlo y niños víctimas de padres que se comportan peor que animales. Y Quiché no se queda atrás cuando de maltrato contra niños se refiere. Ahora los vejámenes lo sufrieron 2 niñas de apenas 6 meses de edad. En el departamento de Quiché, agentes de la PNC y funcionarios de la Procuraduría General de la Nación realizaron el rescate de 2 gemelitas de 6 meses de edad que sufrían de maltrato y abandono en la comunidad Panaxit I de Santa Cruz del Quiché. A través de personeros del mismo realizaron un rescate en Panaxit. El rescate motivó a que 2 niñas de aproximadamente 6 meses fueran puestas a disposición de PGN en virtud de que existía una violación a los derechos humanos que le puedan asistir a ellas, principalmente el derecho al respeto, y que también eran víctimas de maltrato y abandono de parte de la mamá. Muy bien, la señora de alguna u otra manera se dedica al consumo de bebidas alcohólicas y por el hecho de no existir un recurso para ellas, nosotros tomamos la decisión de responsabilizarnos de ellas. El Océano Pacífico se convirtió de nuevo en el escenario idóneo para el decomiso de droga. Los señores del narco vuelven a reportar. Un cargamento de cocaína valorado en más de 82 millones de quetzales fue decomisado anoche a pocas millas náuticas de las costas del Pacífico. Las autoridades interceptaron una lancha tiburonera con 804 paquetes de cocaína que se presumen tenían como destino final llegar a los Estados Unidos. Además se registra el decomiso de 4 teléfonos celulares, 42,000 pesos colombianos y 261 quetzales. Los capturados son los guatemaltecos Máximo Reyes Beltrán González, de 41 años, Douglas Marel Sandoval García, de 30, Irving Julián Oliva Mazariegos, de 40, el colombiano Manuel Eduardo Cuero Yepe, de 23 años, y los ecuatorianos Wellington Arturo Angulo Becerra, de 34, y Francisco Gutenberg Martínez, de 46. En lo que va del presente año, el Ministerio de Gobernación reporta el decomiso de más de 10,000 kilos de cocaína, superando la cifra récord impuesta en 1999.